vamos a tener una conversación súper interesante que nos afecta a todos y que Laura, por supuesto, nos puede echar una mano en nuestra labor como padres. Así que, bueno, Lara es compañera de la universidad, de la UCJC, de la Universidad Camilo José Cela. Ella es doctora en psicología, es sexóloga también y hoy pues tenemos el placer de tenerla con nosotros y poder aprender de ella. Así que no me demoro ningún minuto más porque sé que hemos empezado un poquito tarde, pero le doy paso a ella y como sabéis siempre nuestro chat está abierto, podéis hacer las preguntas durante toda la sesión. Es cierto que al final de la sesión dejaremos unos 10-15 minutitos para que Lara pueda responder a esas preguntas. Incluso también lo podrá hacer durante su presentación a medida que vayáis rellenando ese chat con preguntas, inquietudes que tengáis. Así que nada, Lara Salguero, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es de verdad un verdadero placer y además es más placer que estos temas gusten. Ahora explico también, ¿no?, el por qué esto entra dentro de la sexualidad y de la educación afectivo-sexual. Pero bueno, sobre todo agradecer al SEC, María Isabel, ya sabéis, es un placer y bueno, ahí en la uni el hacer cosas con los coles, con las familias, creo que es algo que es muy enriquecedor al final para todos, para mí también, por supuesto. Así que nada, vamos a empezar. Lo que os decía ella, si queréis preguntar, hemos estado de ahí un poco el retraso, porque estaba mirando cómo poner el chat ahí en un lado que yo pudiera verlo mientras tanto, porque si no, cuando comparto pantalla directamente ya es como si estuviera sola y entonces digo, bueno, pues si puedo tener el chat de alguna manera. Así que lo voy a tener, en principio lo voy a poder ver, voy a compartir para que me digáis que se ve bien, voy a compartir el documento. Entonces, en principio, a ver, en principio lo vais a ver ahora y yo debería poder ver también el chat, ahora mismo lo estoy viendo, o sea que a ver si se ve. Genial, Lara, lo vemos perfectamente. ¿Sí? ¿Veis el documento? Vale. Sí, súper. Vale, pues yo veo el documento y os veo a vosotros también, o sea que ya está, de momento todo bien. Y yo esto de las tecnologías no es lo mío tampoco, Nunca se sabe. un poco nerviosa, a ver que tengo que presentar algo. Así que nada, ya si me decís que se ve, pues nada, empiezo con ello. Y ya digo, cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta me hacéis porque os veo por aquí, si no, al final pues respondemos todas las dudas, dejaremos unos minutitos, ¿no, María Isabel? Como 10 minutitos ahí cuando yo termine para poder hablar y que todas las preguntas y dudas que tengáis pues las podamos responder. Entonces, bueno, pues empiezo con esta ponencia, ¿no? Un poco de nativos digitales, vamos a hablar de nuestros adolescentes, ¿no?, que son nativos digitales, ya nos lo dice la psicología, lo nombró así hace unos años, ¿no? Estos chicos que vienen con un móvil un poco debajo del brazo, como decimos, ¿no? Pornografía, redes sociales y adolescencia. Y la idea es un poco, bueno, pues empezar a abrir un poquito la puerta y dar algunas claves en la comunicación con nuestros hijos e hijas, que yo sé que, bueno, pues que hablar de todo esto a veces no es fácil y sobre todo hablar con un adolescente, pues más difícil a veces todavía, ¿no? Y entonces yo quiero empezar haciendo una pregunta, ¿no?, para que os empecéis a pensar un poco, ¿eh? No hace falta que me la respondáis si no queréis, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación afectivo-sexual? Porque esto nos enmarca mucho, primero me enmarca un poco a mí como profesional, de dónde vengo, lo que comentaba María Isabel, yo soy sexóloga, me dedico a la sexología, a la clínica, a la pareja, a la educación sexual, a educación en centros educativos, y esto se enmarca muy bien para que tenga un sentido todo lo que vamos a contar hoy aquí, para que entendáis de dónde vengo, de dónde lo vamos a enmarcar y cuál va a ser un poco la línea de este webinar que vamos a hacer, ¿no? Y lo encajamos aquí, o sea, al final, por eso yo os preguntaba, oye, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de educación afectivo-sexual, ¿no? Y además, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? ¿Qué es esto de hablar de sexualidad? ¿Por qué todo esto tiene que ver con la sexualidad, con la educación afectivo-sexual? Bueno, pues fijaos que
por supuesto, porque vamos a hablar de, bueno, de todo lo que tiene que ver con Internet, con redes sociales, con pornografía, ¿no? Con el visionado de pornografía. Entonces aquí tiene muchísimo sentido enmarcar esto dentro de la educación afectivo-sexual, pero sobre todo también porque vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de parejas, vamos a hablar de relaciones. O sea, al final la educación afectivo-sexual es o sea, la educación afectivo-sexual es algo muy, muy amplio, ¿no? La sexualidad es algo muy amplio y yo creo que tiene sentido como mamás y como papás, ¿no? Si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de sexualidad, si yo tengo que hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija, ¿de qué hablaría, ¿no? ¿O qué se me viene a la cabeza cuando pienso en la educación sexual de mi hijo o de mi hija? Bueno, pues lo que se nos viene a la cabeza seguramente, pues sobre todo ya en edades un poquito más avanzadas, ¿no? Edades en las que empiezan ya a tener vuestros chicos. En la adolescencia, pues ya empezamos a ver parejas, nos empiezan a preocupar, ¿no? El tema de los embarazos, las infecciones también, el preservativo, ¿no? Si hablo los primeros novios, las primeras novias, todas estas cosas, ¿no? Esto es la educación afectivo-sexual, por supuesto, pero esto es una parte grande, pero es una parte de la educación sexual y de la sexualidad. Fijaos que la sexualidad tiene que ver con todas estas palabritas que os pongo ahí de colores, pero tiene que ver con muchísimas más cosas también, ¿no? Tiene que ver con ser chicos, chicas, tiene que ver con emociones, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con el cuerpo, con la intimidad, con los deseos, con los límites, con las expectativas. Es decir, la educación afectivo-sexual es muy, muy amplia y a mí me parece interesante dejar esto claro, ¿no? Porque, eh, bueno, creo que es una manera amplia y positiva de entender la sexualidad, ¿no? Si únicamente pienso que la sexualidad tiene que ver con los genitales y con darle a mi hijo o no un preservativo, pues claro, nos vamos a quedar muy cortos. Pero cuando empezamos a ampliar el modelo y vemos que la educación sexual tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la identidad, con cómo se siente mi hijo, mi hija, con cómo expresa emociones, con la capacidad de poder hablar y contarme si tiene un problema, con la capacidad de poner límites, con la capacidad de entender lo que le pasa a su cuerpo, ¿no? Sobre todo quizá en edades, yo creo, todos o todas o casi todos sois papás de niños, ¿no? Ya de la ESO, empezamos ya a tener 12, 13 años, empieza a haber cambios, o ya ha empezado a haber cambios corporales, ¿no? Hablar de educación sexual también es hablar del cuerpo, es hablar, sobre todo, hablar de todo esto, enmarcado en qué. En este caso, en esta formación, en esta ponencia que estamos haciendo, enmarcado en las redes sociales. En esta nueva, ya no tan nueva, porque ya las redes sociales ya llevan tiempo, Internet ya lleva mucho tiempo, ¿no? Yo sigo diciendo que hablamos de nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías llevan ya 20 años por lo menos, ya no son tan nuevas. Pero es verdad que sí que es cierto que en los últimos años hemos hecho un avance muy grande, ¿no? Ha habido como un boom de redes sociales, del uso de redes sociales y la manera de relacionarnos, y esto tiene que ver con sexualidad, empieza a cambiar. Y nuestros chicos y chicas se empiezan a relacionar a través de las redes sociales, a través de un móvil, a través de Internet, ¿no? Empiezan a ver el mundo a través de Internet. Y con el mundo también la sexualidad, el desarrollo de su propia sexualidad, de su manera de expresar emociones, de sus deseos, la manera de relacionarse con otros chicos o con otras chicas, ¿no? Pues empieza desde aquí. Y esto es importante, por eso yo os ponía aquí que en secundaria ya no estamos hablando solamente de prevención, que también, ¿no? Yo creo que siempre estaremos desde la educación, desde la pedagogía, siempre hablamos de prevención, pero ya en secundaria, con mucho más sentido y con mucho más motivo, ya no hablamos solamente de prevención, sino hablamos de acompañar procesos que ya están ocurriendo, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi hijo o a mi hija? Los adolescentes, por definición, son un poco inaccesibles, es normal, ¿no? Ya es esa fase, ¿no? Que os voy a contar a vosotros, es esa fase en la que no los puedes tratar como niños, no los puedes tratar como adultos, ¿no? Hay emociones, las emociones están como muy a flor de piel, esto tiene un sentido, tiene un significado dentro de la construcción del cerebro, todo lo que va, cómo se va desarrollando el cerebro de nuestros chicos y chicas en estas edades, ¿no? Y lo que yo digo siempre es que los adolescentes tienen poca regulación emocional, es normal, ya digo, por definición, tienen poca regulación emocional. Entonces, aquí hay un proceso de acompañamiento importante porque en las redes sociales, en Internet, lo que tiene que ver con la pornografía, pasan cosas, pasan
muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos que tener nosotros como familias para estar ahí, para acompañar? El objetivo es que no pase absolutamente nada. Pues no, yo entiendo que como padres y como madres, pues lo que queremos es, ojalá a mi hijo, a mi hija nunca jamás le pase nada. Y no, esto es imposible, ¿no? Es un objetivo que sería muy, muy irreal. Pero sí, al menos, estar ahí, poder acompañar, ¿no? Y que si pasa algo, lo que sea, pues podamos estar, nos podamos enterar y podamos tener herramientas entre las familias, el cole, ¿no? Al final todos los agentes educativos podamos intervenir y podamos intervenir a tiempo, no solamente desde la urgencia. Yo esto se lo digo mucho a los coles, cuando trabajo con profesionales en los coles, la idea no es solamente intervenir cuando pasan cosas, como os digo, ¿no? Sino acompañar, hacer un proceso de prevención, de dar herramientas antes de que las cosas pasen. Y como digo, pasarán cosas, bueno, evidentemente, pero si estamos preparados para ello, si tenemos herramientas, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a empezar a dar significado a la adolescencia. Vamos a empezar a dar significado a cómo ellos y ellas se están empezando a mover y a relacionarse. Y esto pues suena un poco a abuelo cebolleta, pero ya no nos relacionamos igual, ya digo. Antes no había esas redes sociales, ahora sí, ahora podemos estar con alguien en cualquier parte, en cualquier momento, con un mensaje, con una foto, ¿no? O incluso, pues hace muchos años, relacionada a la pornografía, ya veréis que ahora está todo muy relacionado relacionada a pornografía, pues existían las revistas, ¿no? Y a ver dónde las escondíamos y tal. Ahora es muy fácil esconder la pornografía, es muy sencillo. Es poner una clave en el móvil y ya está, ¿no? Entonces ya esa pornografía queda escondida, ese borrar historial queda escondido, ¿no? Todas estas cosas que nos trae la tecnología y que nos traen el acceso al móvil, ¿no? Y yo creo que ya el otro día daba unos talleres, también en uno de los coles del SEC, daba unos talleres a alumnos de quinto y sexto de primaria y empezaban a tener móvil. No todos, la mayoría no, pero había algunos que ya sí. Y cuando tú les preguntas a ellos, dicen, no, no tengo móvil, pero todos saben lo que son las redes sociales, todos se mueven en redes sociales. Sí, porque el móvil de mi hermano, sí, porque el móvil de mi madre, sí, porque, ¿no? O sea que ya no es cuestión únicamente de tener móvil o no, sino que a lo mejor yo no lo tengo, pero mi hermano que es mayor que yo sí, o mi amigo sí lo tiene, o, ¿no? Y ya en edades de la ESO ya empezamos a tener los primeros teléfonos móviles y con ello el acceso al mundo. O sea, al final Internet es el acceso al mundo. Problemas. Bueno, ¿significa que esto sea malo? ¿Esto es malo? ¿La pornografía es mala? Aquí también abro un debate, ¿eh? Oye, ¿la pornografía es mala? ¿El móvil es malo? ¿Internet es malo? Bueno, no sé si es malo o no, pero sí que es un acceso a muchísima información. El otro día hablaba con un compañero de esto, ¿no? Que podemos ser la era con mayor información, pero las personas más desinformadas, ¿no? Oye, ¿esto cómo es posible? Pues porque realmente muchas veces la información que tenemos no es legitimada, ¿no? El acceso a redes sociales, y lo sabéis vosotros, si miréis Instagram, TikTok, ¿no? YouTube, bueno, pues en redes sociales hay muchísima gente, mucha gente, muchos perfiles, muchas tal, ¿no? Que son muy buenos médicos, psicólogos, educadores, bueno, cada persona, ¿no? Abogados, es decir, de todo, que se dedican a un área y que dan información que está legitimada, que dan información que es muy buena. Pero también hay otra mucha gente que tiene los mismos perfiles con información que no está nada legitimada y que no es nada positiva. Problema o dificultad de nuestros chicos y chicas en estas edades, que no saben discriminar información. No saben qué información está bien y no saben qué información está mal. Muchas veces incluso a nosotros nos cuesta, ¿no? Que os voy a contar, vemos una noticia y me la creo y la veo por otro lado de otra manera y digo, pues también me la creo, ¿no? Entonces hay veces que nos cuesta decir, oye, pero ¿qué es la realidad? Ya con la inteligencia artificial no os quiero ni contar, claro, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa, que nuestros chicos y chicas no saben discriminar qué información es la buena y qué información no. Y entonces esto es un problema, porque empezamos lo que empieza a pasar en nuestros chicos de la ESO y a partir de aquí en edades más avanzadas, ¿no? Empiezan a tener muchísima información, mucha información que muchas veces está muy polarizada. Porque ya sabéis que las redes sociales pues, son vídeos muy cortos, ¿no? Con mensajes como muy claros, muy directos, que tienen que impactar, con lo cual esto hace que la información en muchas ocasiones esté muy sesgada.
Y a partir de aquí, nuestros chicos y chicas se empiezan a polarizar. Esto está bien, esto está mal. Esto sí, esto no. Esto es blanco, esto es negro, ¿no? Además, ya de por sí, el cerebro un poquito adolescente es así. Suele ser un cerebro, todavía es muy radical, ¿no? El ver los grises todavía nos cuesta un poco. Con lo cual, fijaos toda la información, ¿no?, que nos va llegando y que no sabemos qué hacer con ella. Esto para que entendamos un poco el significado de lo que les pasa a los cerebros de nuestros chicos y chicas adolescentes, ¿no? Entonces, os he puesto aquí como 3 áreas así importantes que muchas veces pues los chicos y chicas intentan dar respuesta o encontrar respuestas dentro de las redes sociales, ¿vale? Dentro de las redes sociales, de Internet, de la pornografía, ¿no? ¿Qué significa gustar a alguien? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto se enlaza mucho con el segundo punto, cómo funciona el deseo sexual. Mirad, el deseo sexual se empieza a desarrollar en estas edades que tienen vuestros hijos e hijas. No se desarrolla antes, no se desarrolla con 6 años. La orientación del deseo sexual, la orientación como tal, qué me gusta, qué me siento, por qué o por quién me siento atraído o atraída, me gustan los chicos, me gustan las chicas, ¿no? Empieza a desarrollarse en estas edades. De hecho, es muy normal que en estas edades todavía no lo tengamos claro, ¿no? He tenido en consulta gente con 18 y 19 años que no lo tenía claro todavía. Bueno, esto es completamente normal. Y aquí empieza a desarrollarse de manera como mucho más clara y más evidente el deseo sexual, ¿no? Ya empieza a haber conductas sexuales que ya tienen un significado de deseo. ¿Qué significa, por tanto, gustarle a alguien, ¿no? Aquí es donde los adolescentes, como digo, empiezan a experimentar la atracción, empiezan a hacerse preguntas, me gusta esta chica, me gusta este chico, empiezo a confundir algunas cosas. Es normal, forma parte del proceso, ¿no? Oye, pues siento esto por este amigo o por esta amiga, ¿qué sentirá por mí? O hay alguien que se declara, ¿no? Y me dice que le gusto. Oye, ¿qué significa todo esto? Empiezan las primeras relaciones, empezamos a tener novios y novias. Y digo esto porque antes, y repito, esto también suena un poco a abuela cebolleta, pero no. Antes, hace poco, hace unos años, contábamos cosas a los chicos de 16, 17, 18 años y ahora las estamos empezando a contar antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo relaciones de pareja, ¿no? Es que tengo novio, tengo novia con 11 años, 12 años. El otro día estaba en un cole y me decía un profesor, no, no, y tira más para abajo, que yo soy profesor de los últimos años de primaria y esto ya está pasando, ¿no? Y con esto todo lo demás, todo lo que implican las relaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué significa gustar a alguien? ¿Cómo funciona ese deseo? Ya empezamos a tener reacciones fisiológicas, por ejemplo, ¿no? Sensaciones fisiológicas, porque el deseo va acompañado de excitación muchas veces. Las primeras erecciones, o incluso antes, ¿no? Pero bueno, ya en estas edades de la ESO, ya en la edad de la adolescencia empezamos a darle un significado. Las erecciones, la masturbación, la lubricación, o sea, ya empezamos, ¿no?, a que esto empieza a tener un poco de significado. Y el deseo sexual tiene una parte muy importante, no solamente la fisiológica, sino también la cognitiva, es decir, qué pienso, qué cosas estoy pensando. Oye, pues si me siento guapo, si me siento guapa, si siento que gusta a los demás, si mi mejor amiga es la que le gusta a los chicos, pero yo no les gusto a nadie, ¿no? Fijaos todo lo que lleva asociado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoestima, por ejemplo, ¿vale? Y cómo integrar todo esto en estas experiencias de identidad. Oye, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como chico o como chica? Lo que os digo, ¿no? Pues mi amiga liga más y le gusta a todos los chicos, o yo no, o yo me siento menos chico porque, mira, a mi compañero le empezaba a salir bigote y a mí todavía no, y mi compañero le gustan las chicas y me habla de chicas y me enseña vídeos de pornografía y a mí todo esto, por ejemplo, todavía no me interesa, ¿no? Porque luego encima en estas edades hay muchas diferencias, ¿no? También a nivel madurativo, a nivel cognitivo. Entonces empieza aquí un jaleo a veces en nuestros chicos y chicas que es como, ¿por dónde empiezo y por dónde cojo todas estas cosas? ¿Vale? Cómo se inicia una relación, ¿no? Empiezan a plantearse, pues, el dar un beso, cómo inicio, cómo escribo a alguien que me gusta, qué es lo que pasa, ¿no? Qué pasa en redes sociales, si me ha dado un like, si no me ha dado, si ha subido una foto, si... O sea, todo este tipo de cosas empiezan a pasar ahora, por lo que digo, por la edad en la que estamos y por el acceso a Internet y a las redes sociales, ¿no? Voy avanzando un poquito más. Fijaos, os pongo datos para que veáis, esto no es ni para asustar ni muchísimo menos, ¿eh? Os voy poniendo datos para que vayáis viendo la importancia de todo esto. Fijaos, la edad media del primer móvil, ahora os pongo fuentes y cositas de Save the Children, del Ministerio, ¿no? Datos e información que tenemos. La edad media más o menos del primer móvil empieza, pues eso, más o menos a los 11 años.
por ahí, ¿no? Lo que os estoy diciendo, finales de primaria, principios de la ESO. La presencia en redes sociales de los chicos y chicas adolescentes está antes de los 14 años. De hecho, lo que os digo, estas semanas he estado en unos coles dando unos talleres en quinto y sexto y aunque muchos no tenían móvil, ya estaban presentes en redes sociales. Ya saben lo que son las redes sociales y ya ven cosas en el mundo digital, ¿no? Hay una sexualidad que está más construida en entornos digitales. Antes la sexualidad no se construía aquí porque no teníamos acceso absolutamente a nada de esto, pero ahora sí. Ahora la sexualidad, y repito, con sexualidad no solamente hablo de conducta sexual, ¿eh? En general, quiénes son los chicos, quiénes son las chicas, cómo es un chico guapo, cómo es una chica guapa, ¿no? Modelos de belleza, maneras de ligar, ropa, la manera que tengo la ropa, o sea, perdón, la música que escucho, la ropa que me tengo que poner, cómo tengo que llevar el pelo, si me maquillo o no me maquillo, ¿no? Esto, el otro día hablaba con unos chicos en unos institutos hablando de esto también, ¿no? De la imagen, de que ahora las chicas se hacen las rutinas de skincare, todo esto viene del mundo digital y esto tiene que ver con la educación sexual, ¿no? ¿Cómo tengo que ser yo, para que nos hagamos una idea resumido mucho, cómo tengo que ser yo una chica perfecta y cómo soy un chico perfecto, ¿no? Como si hubiera formas perfectas de ser hombres o mujeres. Y esto va construyendo la identidad. Y una educación sexual que empieza a ser inseparable del mundo digital, ¿no? Al final, todo educa. Yo siempre digo que todos, los profesores, las familias, la tele, antes eran las películas, ¿no? Los anuncios, bueno, ahora es el móvil. Lo que nos educa ahora es el móvil. Es lo que veo en la pantalla y lo que me cuentan mis amigos también, ¿no? Entonces, estas líneas son importantes porque nos ponen un poco en la realidad, en lo que está pasando a día de hoy con nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Por eso os pongo aquí algunos datos. Fijaos, la edad media del primer acceso a Internet está en los 11-12 años, pero además el acceso a la pornografía también. El acceso a la pornografía está empezando, cada vez está bajando más, y los primeros accesos, las últimas investigaciones nos están diciendo que está en la media entre los 11 y los 12 años. El 70% de los adolescentes en algún momento ha consumido pornografía, esto ahora lo matizo. Uno de cada 5 adolescentes tiene un uso que podemos interpretar como un uso problemático y que el consumo es mayor en chicos que en chicas. Fijaos, cuando digo que el 70% de los adolescentes ha consumido pornografía, yo no os conozco, no conozco a vuestros hijos o a vuestras hijas, pero bueno, creo que es importante entender esta realidad, ¿no? No, mi hijo o mi hija no, por supuesto. Sí, tu hijo y tu hija sí, también. Lo siento, ser yo quien diga esto, pero es así. Tu hijo y tu hija también. No, pero si es que mi hijo no se mete absolutamente en nada. Bueno, que sepamos, pero ya no porque se meta o no se meta, sino porque a lo mejor se lo ha enseñado un amigo, porque a lo mejor tiene un grupo de WhatsApp en el que han enviado un vídeo de 5 segundos de una escena de pornografía. No, a esto nos referimos cuando hacemos este tipo de estudios, a esto nos referimos cuando hablamos de acceso a la pornografía. No únicamente porque mi hijo se tenga que sentar durante media hora a ver pornografía de manera consciente y de manera decidida, ¿no? Que puede ser también, por supuesto, sino porque tienen acceso de una u otra manera a este contenido, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Esto qué significa? Al final, esto por supuesto no es para asustar, ni mucho menos, sino porque para justificar, oye, esto lo tenemos que acompañar. ¿Por qué? Porque el cerebro de un chico, de una chica adolescente en estas edades, no está preparado para ver ciertas imágenes. No está preparado. Igual que no estamos preparados o le quitaríamos a nuestros chicos de 12 años o de 11 años o de 8 años, me da igual, una imagen muy violenta donde están asesinando a alguien y están metiendo 4 tiros, ¿no? Quiero decir, o sea, esto es algo que nuestro cerebro, incluso el adulto, ¿no? Muchas veces no está preparado para ver este tipo de imágenes. La pornografía le pasa igual. Hemos tenido casos y tengo casos en los que hay chicos que se asustan mucho cuando les llega alguna imagen, ¿no? Repito, ese acceso a la pornografía que no es consciente, es decir, que me lo ha mandado un amigo o que de repente he visto algo y les choca mucho, genera mucho impacto emocional porque no están preparados para ver ese tipo de contenidos, ¿no? Y luego, dentro de la pornografía, pues ya sabemos que esto es un mundo, esto es otro mundo inmenso en el que podemos ver absolutamente de todo. Con lo cual es necesario empezar a acompañar todo esto, ya no solamente por ver o no ver pornografía, sino por lo que esto puede estar implicando en el cerebro de nuestros chicos y nuestras chicas y lo que puede estar generando en las expectativas, en lo que es una manera de relacionarme, ¿no?
Esto es importante, fijaos. Como os digo, el 70% accede a contenido pornográfico antes de los 14 años. ¿Y cuáles son un poco los principales desafíos a los que nos enfrentamos desde la educación, tanto en los coles como en familias? Bueno, pues fijaos, la exposición muy temprana a este tipo de imágenes, ¿vale? Porque es un contenido muy inapropiado que no sé ver. Y ahora os cuento, ¿no? Un poco si la pornografía es buena o mala o qué pasa. Desinformación sobre la sexualidad y las relaciones. Lo que nos encontramos son muchos chicos y chicas que están muy desinformados, lo que os digo antes. Por eso estamos las familias, porque tenemos que informar, tenemos que acompañar, porque la información que llega a través de Internet es tan masiva y no está absolutamente nada filtrado, que la información que llega muchas veces es muy errónea acerca de la sexualidad. Y ya no solamente hablo de la relación sexual o del coito, de la penetración, ya no estoy hablando solamente de esto, sino de cómo se relacionan los chicos y las chicas, ¿no? Seguramente escuchasteis hace unos años y han salido algunas noticias de alguna violación, ¿no? De grupos de chicos hace unos años, aquella violación de unos chicos de 11 años a otra niña de 11 años, ¿no? En grupo. Y cuando tú te pones a pensar esto, y yo lo hablaba con mis compañeros y yo decía, ¿qué pasa? O sea, si esto ya nos sorprende y nos impacta muchísimo, ¿no? Y es horrible en gente adulta, ¿qué pasa para que esto esté sucediendo con niños de 11 años? Entonces, yo tengo la impresión de que estos niños que cometen este tipo de actos también son víctimas de esto que está pasando, ¿no? ¿En qué momento, con 11 años, estamos entendiendo que esto que le estás haciendo a esta chica, os estoy poniendo este ejemplo que es muy concreto, pero bueno, para que lo entendamos, en este momento, esto que estamos haciendo está bien o a esta chica le va a gustar, ¿no? Porque esto nos ha pasado, conozco algunos casos en los que no, es que yo creía que a ella esto le gustaba. ¿Qué información estás teniendo para pensar que el hacer este tipo de conductas, esto es algo que a las chicas les gusta? Esto es algo que, por desgracia, vemos a veces en la pornografía, ¿no? Por eso digo que la información que llega no está filtrada, no es información que un cerebro de estas edades pueda interpretar, ¿vale? Imágenes corporales que están idealizadas, lo que os digo, esa imagen corporal, esto vamos, no hace falta decirlo porque sale en todas partes. El otro día lo hablaba con estos chicos, daba un taller precisamente de esto, ¿no? De cómo nos engañan las redes sociales y ahora ya con la inteligencia artificial no te quiero contar. Y la presión social constante en redes, ¿no? Pues tienes que hacer, pues tienes que ver, pues tienes que, pues tal, ¿no? Entonces, esto, fijaos que hemos pasado de un modelo de hace años, donde, esto lo digo un poco en esa clave de humor, pero me vais a entender, hemos pasado donde hace 30 años, si te masturbabas, te quedabas ciego. Ahora hemos pasado a otro modelo completamente distinto de que si es que si no te masturbas te pasa algo y eres tonto, ¿no? Entendedme la expresión. Claro, al final es un modelo que también genera mucha angustia y que genera mucha presión. ¿Por qué? Tenemos que tener novias, gustar a las chicas, a los chicos, hacer cosas, ¿no? Ver pornografía, masturbarnos, todo este tipo de cosas. Entonces, al final es un ambiente, es un entorno en el que nos estamos desarrollando a nivel en educación sexual que genera mucha presión, ¿no? Y que genera muchas angustias. Entonces, el impacto en la construcción de la sexualidad y en esta imagen corporal vemos que es muy alto. El impacto que tienen las redes sociales, la pornografía, en cómo construyo yo la imagen que tengo de mí mismo o de mí misma y cómo esto se traduce en mi identidad sexual y en quién soy yo como chico o como chica, ¿no? Un modelo de chica muy determinado y un modelo de chico muy determinado. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Oye, ¿qué pasa en la pornografía? Unos modelos, unos cuerpos, unas conductas, ¿no? Una manera de entender la sexualidad que nosotros como adultos, yo me dedico a la clínica también en adultos, sexualidad y terapia de pareja, y me veo personas adultas queriendo hacer cosas y teniendo objetivos que salen en la pornografía, ¿no? Y yo, aunque esto ya es muy antiguo, es una referencia antigua, la de Superman, pero, pero vosotros la conocéis. Y claro, yo les digo a mis pacientes, oye, si tú ves Superman, no te tiras por la terraza, ¿no? Oye, a ver si vuelvo como Superman. No, ¿por qué? Porque entiendes que esto es ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿por qué en la pornografía no nos pasa esto? ¿Por qué no entendemos que la pornografía es ciencia ficción? Que esto es una peli, ¿no? Y que esto no es la vida real, que cuando tú mantienes relaciones sexuales con alguien, hay otros muchísimos factores que no aparecen en esa peli, ¿no? Entonces, claro, luego pasa
decepciones, problemas de autoestima, ¿no? Un montón de cosas que podemos empezar a prevenir ya desde estas edades más tempranas, ¿no? Entonces, lo que os pongo aquí, la exposición temprana puede empezar y empieza a generar ideas distorsionadas sobre lo que es el sexo, lo que es el consentimiento, lo que os estaba comentando antes de estos chicos, ¿no? Que llevan a cabo unas conductas fuera completamente del consentimiento, lo que son los roles de género, lo que les gusta a las chicas, lo que les gusta a los chicos. No es que a los chicos les gusta que las chicas hagan no sé qué. Oye, ¿de dónde habéis sacado esta información, no? Entonces, incluso imágenes idealizadas en redes sociales que pueden afectar a la autoestima y a la percepción del propio cuerpo, ¿no? Entonces, esto es algo que poquito a poco debemos ir acompañando. Ahora vamos a ir dando algunas claves. Entonces, en este caso, ¿qué suele enseñar la pornografía? Bueno, pues suele enseñar un deseo muy inmediato y siempre disponible. Yo una de las cosas que más me dedico es al trabajo y a la investigación en deseo sexual. Y lo que hemos visto, evidentemente, es que el deseo sexual no se comporta como en las pelis, ¿no? Que en las pelis pasa todo súper rápido, venga ya, todo estupendo, una respuesta sexual súper activa, erecciones, besos, caricias, todo nos apetece. No, la vida real no es así. El deseo sexual no es inmediato, no está siempre disponible, ¿vale? Relaciones, nos enseña la pornografía esas relaciones donde no hay comunicación muchas veces, ¿no? Esa comunicación en la pornografía no se ve, pero en la vida real sí que tiene que estar. Muchas veces hay ausencia explícita de consentimiento, ¿no? Y esto es una de las cosas negativas que sí que nos enseña la pornografía. Por eso digo que la pornografía es buena o mala. Bueno, cada uno también puede tener su opinión. Evidentemente, esta pornografía que atenta contra los derechos, sobre todo en muchas ocasiones contra los derechos de las mujeres, donde vemos imágenes, escenas de violencia, todo esto evidentemente no. Pero hay cierta pornografía que lo que nos enseña son imágenes sexuales y ya está, que no tiene por qué ser mala ni buena en sí misma. Simplemente tenemos que aprender a verla. Y por eso digo que es un cerebro, el de nuestros chicos y chicas, que no está preparado para ver esto. El problema no es lo que estamos viendo, sino entender qué es lo que estoy viendo y saber verlo, ¿no? Y la pornografía hay una ausencia explícita de consentimiento. No existe este consentimiento, ¿no? Y yo me encuentro en consulta en chicos y chicas, parejas muy, muy jóvenes, donde esto empieza a tener un poco de repercusión, ¿no? Oye, ¿dónde está el consentimiento, ¿no? Esta línea fina ahí entre consentir, no consentir. Esto es importante. El placer genital como centro, esto es fundamental, podríamos hacer otro webinar con esto. El placer genital como centro, entender que la sexualidad se encuentra únicamente en los genitales. Oye, la sexualidad va muchísimo más allá, ¿no? Cuerpos que son muy normativos, que son muy homogéneos, que son muy perfectos, ¿no? Que por supuesto esto no es la realidad, y un sexo como rendimiento. Tengo que rendir, sobre todo en el caso de los chicos, ¿no? Tengo que rendir, tengo que tener una erección, porque esto es lo que les gusta a las chicas, ¿no? Muchas veces incluso en un terreno muy heteronormativo y dando por hecho la heterosexualidad también, ¿no? Esto también es importante. Con lo cual, fijaos todos los elementos que empiezan aquí a involucrarse, ¿no? Dentro de la educación sexual. Ahora yo creo que se entiende mucho más por qué la educación, o por qué hacemos esto enmarcado dentro de la educación afectivo-sexual, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué ven nuestros adolescentes? ¿Por qué ven pornografía? Bueno, pues porque hay una curiosidad natural por entender la sexualidad. La sexualidad es algo que nos genera curiosidad desde que somos pequeños. Y esto es así. Y entonces intentamos entender y responder preguntas, respondernos preguntas. Si no me las responde nadie, me las respondo yo. Y la manera de responderlo, pues o le pregunto a un amigo o a una amiga o lo busco en internet. Porque ahora en internet lo tengo absolutamente todo. Y ahora con la inteligencia artificial, muchísimo más fácil todavía que antes, ¿no? Entonces tenemos una curiosidad sexual que si no la respondemos, no damos respuesta a nosotros como familias, en este caso, la van a responder ellos. La curiosidad va a estar. Y os digo un dato importante. Fijaos, hablar de educación sexual con nuestros hijos y nuestras hijas, por pequeños que sean, no implica absolutamente nada negativo. No tiene ninguna repercusión negativa. Esto nos lo dicen las investigaciones científicas. Al contrario, hablar de masturbación, hablar de relaciones, hablar de penetración, hablar de preservativos, hablar de todo lo que se os ocurra en relación a la sexualidad, al contrario, lo que vemos en las investigaciones científicas, lo que nos ponen de relevancia es que los resultados siempre son positivos. Chicos y chicas que tienen mayor manejo de las emociones,
que saben poner más límites y aprender a decir que no, y que aquí tiene que ver lo que hablamos del consentimiento, y chicos y chicas que están mucho más preparados para aprender a tomar decisiones. Esto es uno de los objetivos principales en educación secundaria, que los chicos y chicas aprendan a tomar decisiones, porque no vamos a estar siempre detrás, no podemos estar, ¿no? Cuando somos padres y madres, lo que intentamos es que poquito a poco mi hijo se vaya haciendo adulto y vaya tomando sus propias decisiones, ¿no? Pero a veces como padres nos cuesta soltar porque estamos viendo la leche que se va a dar y entonces yo no quiero que se la dé y entonces intento ahí, ¿no? Bueno, pues es que se la tienen que dar, evidentemente, como nos lo damos todos, ¿no? Entonces hay una búsqueda, hay una curiosidad que si no cubrimos nosotros va a estar cubierta por otro lado. Pues es preferible que la cubráis vosotros porque vais a dar una información que va a ser muy positiva, porque vete tú a saber dónde la va a buscar y dónde la va a encontrar, ¿vale? Hay una búsqueda de información, como os estoy contando, hay una presión del grupo de iguales, cuidado con esto, ¿no? Porque no, mi hijo no, mi hija no, ya. Es que tu hijo y tu hija tienen un grupo de iguales con el cual a veces se puede sentir presionado a tener que hacer, a tener que decir, a tener que buscar, a tener que sentir, a tener que... No, porque parece que si no, te quedas atrás. Y esto en la adolescencia es súper importante. El grupo de iguales adquiere una importancia brutal. Más que mamá y papá, que no tienes ni idea absolutamente de nada, no sabes de lo que estás hablando, déjame a mí que tú no te enteras, ¿no? Entonces un poco, si tenéis chicos y chicas adolescentes, seguramente sabéis de lo que os hablo. No es como, "Ah, mamá, tú no tienes ni idea de esto, es que no estás en el rollo, ¿no?" Bueno, pues ¿por qué? Porque el grupo de iguales adquiere muchísima importancia, ¿vale? O sea, tiene mucha más validez lo que me diga mi amigo o mi amiga que lo que me diga mi madre o mi padre. Pero ahora os cuento algunas claves importantes. Y el aburrimiento o la regulación emocional. Por esto también veo casos en consulta en los que accedemos a pornografía y suele ser casos que luego desarrollan un poquito en algo un poquito más complicado de trabajar, ¿no? Accedo a la pornografía y a la masturbación porque esto me relaja y lo utilizo de alguna manera un poco como ansiolítico, cuando esto realmente al final estoy asociando la masturbación y la sexualidad a algo que no es, ¿no? O que no debería de ser. Estos son un poco los motivos por los que accedemos a la pornografía y por los que los adolescentes van a seguir accediendo a la pornografía, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitan saber? Que la pornografía, la pornografía, las redes sociales no representan las relaciones reales, ¿vale? Y ya, por eso digo, ya no solamente la pornografía, sino las redes sociales, ¿no? Ahora no sé qué cantante que se lía con no sé qué actor y que luego lo dejan y de repente tienen otro novio y tal. Esto muchas veces no representa la realidad de las relaciones de pareja o de las relaciones sexuales en el caso de la pornografía, ¿no? Es una ficción que está hecha para adultos y que, bueno, pues como os decía antes, el cerebro de nuestros chicos y chicas no está preparado para esto. Los cuerpos no son normativos, esto tiene mucho impacto en la autoestima y en la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo y quién quiero llegar a ser? Eh, no en todos los casos, ni muchísimo menos, pero quiero decir, esto si no lo sé gestionar puede dar lugar a dificultades y a problemas, por ejemplo, de trastornos alimenticios, ¿no? Y el consentimiento es imprescindible. Esto es también lo que necesitan saber. Oye, tú no puedes tocar el cuerpo de nadie sin consentimiento, sin permiso, y nadie puede tocar tu cuerpo sin permiso tampoco. Esto es una de las cosas más importantes en las relaciones de cara al trabajo de educación sexual con chicos y chicas, ¿no? Tú no puedes tocar el cuerpo de nadie, no puedes dar un beso, no puedes pedir fotos en internet, ¿no? Y entonces aquí me voy al sexting, a toda esta realidad. El sexting, por si no sabéis, es el envío de imágenes o vídeos con contenido sexual a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, del móvil, de Instagram, ¿no? Normalmente el contenido propio, no solamente el pasar una imagen de un vídeo de pornografía, sino el contenido propio, el hacerme yo una foto desnuda en ropa interior y pasársela a alguien. El sexting, volvemos a lo mismo, ¿es bueno o es malo? Al final lo que queremos, y es lo que os pongo ahí al final, ¿no? En negrita, es que nuestros chicos y chicas tomen decisiones, aprendan a tomar decisiones. Yo, cuando doy clase en adolescentes, me pasó una vez, así como curiosidad, bueno, me ha pasado bastante, pero bueno, esta fue como muy clara. Llego a una clase, alumnos de tercero de la ESO, yo iba a darles un taller sobre educación sexual y entonces me dice uno de los chicos allí al final de la clase, apoyado en la pared, ¿no? Para que os hagáis una idea de la imagen. Y me dice, bueno, tú eres la sexóloga que viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no, ¿no? Y a que nos pongamos el preservativo y a que no mandemos fotitos por internet porque esto es lo mejor para nosotros. Esta es un poco la idea que él tenía, ¿no? De ya viene aquí una tía tostón a soltarme a mí la chapa de lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer, ¿no? Básicamente.
Y entonces le dije, se sintió un poco así como un poquito impactado y luego capté la atención, ¿no?, de este chico. Yo le dije, a mí me da igual lo que tú hagas. Quiero decir, a mí que te pongas un preservativo, que pases una foto, ¿no? Tú sabrás lo que haces. Yo te vengo a ti a contar la realidad para que tú puedas empezar a tomar decisiones. Y esto es lo que quieren nuestros chicos y chicas adolescentes, que les dejemos tomar decisiones, que se tienen que equivocar, evidentemente, y por eso estamos nosotros en este acompañamiento que yo os estoy diciendo, pero que aprendan a tomar decisiones. La pedagogía del miedo, la pedagogía de la prohibición, esto hemos visto que no funciona. Lo que sí funciona es acompañar y que aprendan que, oye, ¿el sexting qué es? El sexting es mandar una foto. ¿Podemos mandar una foto a través de internet a mi novio o a mi novia? Claro que podemos hacerlo. ¿Es malo? Bueno ni malo. El problema está en los riesgos de internet, en que esa foto se pase, en que, ¿no? En darle una realidad de lo que puede pasar, tanto bueno como malo, y que nuestros chicos y chicas aprendan a decidir. Y eso es importante, porque si no, siempre tenemos la sensación de estar cortando, de poniendo castigos, ¿no?, de prohibición y de que ellos se nos escapan por otro lado, ¿no? Uno de los elementos importantes, por ejemplo, del sexting es que es muy importante diferenciar entre esa intimidad, compartida de forma consensuada y la exposición digital no deseada. Una cosa es que yo a mi novio o a mi novia le pase una foto porque me apetece y porque así lo decido, con todos sus riesgos, pero yo lo decido. Y otra cosa es que me obligue o yo me sienta obligada a que le tengo que pasar una foto desnuda. Esto es distinto, ¿no? Porque entonces aquí se la estoy pasando, pero no quiero, pero lo que no quiero es que me deje o que piense que soy una estrecha o que, ¿no? Y os digo frases que me encuentro en la realidad, ¿vale? Entonces, señales un poco, y vamos aquí dando estas claves, señales un poco para comprender mejor a nuestros chicos y chicas y sobre todo un poco donde tenemos que tener un pelín el foco como algo un pelín más problemático, ¿no? Es decir, cuando vemos que nuestros hijos o nuestras hijas tienen algún cambio en el estado de ánimo, hay cierto aislamiento social. Normalmente en los adolescentes esto se puede o se suele reflejar en cambios de conducta, en el estado de ánimo. A ver, que mi hijo esté un día triste, pues no pasa nada, ¿no? Todos estamos tristes, ¿no? Pero cuando llevo una temporada viéndole que a lo mejor se aísla un poco más, que hay ciertos cambios en el estado de ánimo, que veo que tiene a lo mejor conductas un poco disruptivas, ¿no? De ira, de rabia, ¿no? El uso excesivo o demasiado secretismo en dispositivos digitales, esto también es muy normal, porque los adolescentes, esa necesidad de intimidad y privacidad y no me mires absolutamente nada es muy normal, pero ese uso excesivo, ese enfrentarnos mucho a las familias, para no me mires el móvil, todo esto nos puede dar cierta señal de alarma. Esto no significa que haya nada mal, pero bueno, puede haber cierta señal de alarma. Una expectativa poco realista sobre el sexo y las relaciones, ¿no? En momentos de hablar con ellos, ahora os cuento de qué manera lo podemos hacer. Dificultad para hablar de emociones, establecer límites, ¿no? Donde veo que mi hijo o mi hija tiene dificultad a veces en los amigos para poder decir que no, en sus relaciones de amistad, ¿no? Es importante que los chicos y chicas se enfaden también. Esto nos da la señal de que, mira, bueno, pues sabe poner límites, se sabe enfadar, ¿no? Luego lo expresará mejor o peor, pero bueno, sabe enfadarse, ¿no? Y poner ciertos límites. Y comportamientos de riesgo o señales de baja autoestima, ¿no? Como, pues no me quiero mirar al espejo, o yo no quiero salir con mis amigos porque soy el más feo del grupo, o yo no me quiero poner esto porque no me queda bien, o quiero dejar de comer porque estoy gordo, o sea, este tipo de comentarios, ¿no? Este tipo de conductas nos pueden dar un poquito, hay una señal de alarma. Fijaos, ¿qué podemos hacer desde la familia? Primero, creo que es importante no castigar. Esto es fundamental. Tener una actitud abierta. Y esto que suena muy fácil decirlo, tener una actitud de hablar de cualquier cosa. Esto de, ahora mismo no. O esto pregúntaselo a tu padre o a tu madre. O esto ya te lo contaré cuando seas más mayor. O poner cara. Esto no ayuda. Porque entonces el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros chicos y chicas es, vale, pues con este no puedo hablar. Ya sé que esta persona, mi padre, mi madre, vetado, ¿no? Ya le pregunto a otra persona. Preguntar sin juzgar. No cuestionéis constantemente. Los adolescentes son sensibles, se sienten cuestionados constantemente, aunque no digamos nada, ¿no? Y entonces tenemos que preguntar cosas, podemos preguntar cosas sin juzgar. Interesarnos por sus sentimientos. Oye, ¿cómo estás? ¿No? Simplemente hablar un poco. Oye, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vale, pues ya está, pues bien, ¿no? Sin intentar forzar en exceso una conversación. Ofrecer contextos y explicar. Fijaos, ofrecer contextos, yo me refiero a
Por ejemplo, vídeos o imágenes que salgan en internet o una escena que salga en una peli o hacer comentarios desde el humor, ¿no? Desde la risa. No intentar saber, oye, esto es muy típico, ¿no? En adolescentes. Ahora en verano nos podemos juntar con amigos, con familias, en Navidades, cuando nos sentamos a comer con toda la familia. Oye, Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿tienes novia ya? ¿Qué? ¿Ya tendrás alguna novia, no? Porque, hombre, ya con 15 años tienes que tener novia. Fijaos el mensaje que estamos transmitiendo aquí. Primero, esto no nos gustaría que nos lo preguntaran a nadie, ¿no? Es mi vida privada y menos delante de nadie. Segundo, estamos dando por hecho que Antonio es heterosexual. Si a Antonio le gustan los chicos, nos lo estamos cargando. Porque lo que le estamos dando a Antonio es un mensaje de, oye, te tienen que gustar las chicas. Si te gustan los chicos, es raro. Y además estamos dando un mensaje de que con 15 años ya tienes que tener novia y ya te tienen que gustar las personas. Y esto a lo mejor no es así. Entonces, no lanzar este tipo de mensajes, no hacer este tipo de preguntas. No se nos ocurre, vosotros que tenéis hijos e hijas adolescentes, no se os ocurre abrir la puerta del baño, entrar y decir, a ver, quítate la toalla, a ver que te vea cómo estás, ese cuerpo ya que estás achando de hombre o de mujer, fíjate qué tetitas tienes ya. O sea, esto no se nos ocurre hacerlo porque entendemos que forma parte de su intimidad y no se nos ocurre abrir el baño ahí, entrar y... Oye, cuidado con las emociones porque pasa un poco lo mismo. Cuidado con abrir la puerta del baño sin permiso ahí a lo bruto, porque entonces nuestros chicos y chicas lo que van a hacer es bloquearse. Esto nos pasaría un poco a cualquiera, ¿vale? Interesarse por sus sentimientos, os cuento al final un poco lo que es más importante, ¿no? La escucha activa, la escucha sin juicio, el prestar atención plena a lo que nuestros hijos nos están contando, lo que nos están hablando. Si nos cuentan cosas y si no nos cuentan cosas y no nos preguntan, no pasa nada, contad lo que vosotros creáis que tenéis que contar. Si sale una escena en la televisión y yo considero que tengo que parar la escena y contarte algo importante, desde el humor, desde el buen rollo y desde, no dar una charla de hora y media con la que os estoy dando yo a vosotros, pero si consideráis que tenéis que hablar de algo y comentarlo, lo contáis, no pasa nada, aunque no os quieran escuchar. Ay, papá, mamá, qué pesado, ya lo sé, ya está, tú se lo cuentas porque su padre es su madre y se lo tienes que contar. No pasa nada. Crear un espacio seguro para el diálogo. Oye, sabes que puedes contar conmigo. Pero fijaos, no vale de nada que yo le diga a mi hijo o a mi hija, puedes contar conmigo para lo que quieras, y en el momento en el que pase cualquier cosa y nos cuente algo, castiguemos, juzguemos, critiquemos, chillemos, nos enfademos, no le demos una respuesta. No tiene sentido, ¿no? Hablar sobre límites y consentimiento. Cuando salen estas noticias en la televisión, por ejemplo, aprovechad para hablar de ello. Aprovechad para hablar de redes sociales. Aprovechad para que os cuenten cosas de TikTok, de Instagram, ¿no? Cuando, fíjate lo que he visto, te lo voy a pasar, luego lo vemos en casa, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Abordar temas que tienen que ver con Internet, con cosas que veis en las redes sociales. Oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿No? Fomentar pensamiento crítico frente a contenidos digitales. Tuve una paciente, bueno, por otro tema, ¿no? Con 15 años, una chica, y los padres me comentaban, dice, bueno, es alucinante, dice, porque ahora le ha dado por querer hablar de feminismo. Entonces ella estaba como muy, oye, ¿esto del feminismo qué es? Yo quiero saber más sobre el feminismo, sobre tal, ¿no? 15 años. Bueno, pues muy bien, porque ella había escuchado cosas en redes sociales y entonces le preguntaba a su madre, ¿no? Que había escuchado alguna vez hablar de todo esto. Oye, mamá, ¿esto del feminismo? Entonces ella empezó a preguntar y la madre aprovechó y decía, bueno, aprovecha, aprovecha, ¿no? Y háblale un poco de esto y que empiece a tener pensamiento crítico. No queremos adoctrinar a nuestros hijos. Queremos que tengan pensamiento crítico y que tomen decisiones. Ya con esto voy acabando. Herramientas prácticas. Establecer reglas claras y coherentes. Fijaos, los chicos y chicas tienen que tener reglas para tener un teléfono móvil. Esto es importante, por favor. Papás, mamás, tenéis que tener reglas. No pueden tener un acceso a Internet sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de horario. Tenéis que tener este tipo de reglas. El tener las claves de vuestros hijos del móvil. Esto es importante. Yo te doy un móvil, pero mira, el móvil yo tengo que tener las claves por si pasa cualquier cosa. Yo no me voy a meter cualquier día cuando estés durmiendo en el móvil, pero sí que quiero que tengas la confianza y si pasa cualquier cosa yo me puedo meter, por ejemplo, ¿no? Supervisar sin invadir esa privacidad. Es decir, yo puedo supervisar con mi hijo, con mi hija, hablando, comentando, y os puedo asegurar que van a ir ellos a comentaros ciertas cosas, ¿no? No estar ahí viendo a ver y mirando conversaciones, pero cuidado con hablar, intentar generar esos espacios de privacidad.
Utilizar recursos educativos y materiales adecuados a la edad. Hay recursos educativos, hay guías. Aquí en la Comunidad de Madrid, la UNESCO hizo otra de una guía para padres muy buena, que si queréis también os la puedo pasar, os la puedo pasar a María Isabel por si la queréis. Una guía sobre el entorno digital, por ejemplo, ¿no? Y os puede ayudar a saber cómo acompañar ciertos momentos y, por supuesto, buscar apoyo profesional en el caso de que fuera necesario o que haya cosas que consideréis que se os van de las manos y que es importante trabajar, ¿no? Y fijaos, esta última frase creo que es lo más importante con lo que os tenéis que quedar. No es que contéis muchas cosas, no es necesario que seáis sexólogos y psicólogos con vuestros hijos, no es necesario contar muchísimas cosas, lo tengo que contar todo, pero sí hacerles saber que pueden contar con vosotros. Esto es lo más importante. Y si pasa cualquier cosa, que ellos sepan que vosotros estáis ahí, ¿vale? El acompañamiento desde el diálogo, la validación, la escucha es la mejor guía que pueden tener vuestros hijos, porque no os preocupéis, que si pasa algo, si ellos sienten que pueden contar con vosotros, os lo van a contar, ¿vale? Entonces, bueno, no sé Gracias, por supuesto, por estar aquí, por escucharme durante este rato, que sé que no es fácil estar delante de un ordenador escuchándome. No sé si hay dudas, cositas. De momento aquí no había nada, creo. Así que no sé si hay dudas, cosas. Me enrollo un poquito más de la cuenta, perdón. Nada, Lara, Pero bueno, no súper sé si hay interesante. cositas, dudas. Sí, no te preocupes. Espero que Además, os habíamos empezado un poquito más tarde hoy, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, pues nos hemos demorado un poquito más. Sí que solemos dejar 15, 10 minutitos para preguntas al final. Yo creo que todavía no ha entrado ninguna, No. pero sin duda tenemos un par de minutos, ¿verdad?, para generar esta conversación. Yo tengo que decirte, Lara, que, a ver, siempre me quedo con una sensación muy positiva de aprender recursos para utilizar con mis hijos, y hoy es cierto que me voy también con esa sensación, pero también tengo que ser sincera y me voy con una sensación agridulce de ver que realmente estamos en un estado de alarma. Quiero decir, es una situación muy novedosa, porque al final las redes sociales nos han invadido y en los últimos años, pues eso, vemos que el uso del móvil cada vez es en edades más tempranas. Y me ha sorprendido porque, claro, comentabas al principio que desde un punto de vista del desarrollo, claro, esa orientación hacia el deseo comienza a los 13 años, ¿no? O sea, que evolutivamente... Bueno, la edad de la adolescencia, sí. La edad de la adolescencia, exactamente. Que luego, exactamente, hay una ventana muy grande dependiendo de cada niño, cómo se desarrolla cognitivamente, no evolutivamente, sí. Pero, claro que en la realidad hoy estamos viendo que ese deseo se está empezando a generar antes, cuando su cerebro no está preparado para eso, pero porque evidentemente hay una influencia, ¿no?, por parte de las redes sociales. Entonces, claro, como padre tienes esa sensación de no poder controlar la situación, que es lo que es. Quiero decir, yo me dedico especialmente a psicología del desarrollo, pero en la etapa de la infancia. Y en la infancia estaba pensando, claro, pues hace 40 años, como criábamos a nuestros hijos, igual era también un poco diferente, ¿no? Que ahora también es eso. Creo que como padres muchas veces actuamos de la manera que hemos visto que nos han educado, ¿no? De pequeños nuestros padres, evidentemente. Pero claro, en la infancia no tienes esa variable, esa tecnología alrededor, esas redes sociales que influencia ese periodo del desarrollo. Aquí estamos trabajando con una situación que es normal, que por ese proceso van a pasar todo ser humano en la adolescencia, es la creación de esa identidad y ese deseo sexual, pero evidentemente, claro, contamos aquí con una variable que es lo que es en la vida de hoy y que no va a desaparecer. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con ella y bueno, es complicado, pero súper útil, evidentemente, tu charla, Lara, porque sobre todo, María a mí Isabel, me ha creado mucha conciencia. Me ha esto que tú generado dices
es muy importante, ¿no? Es imposible controlar Internet, es imposible. O sea, quiero decir, el objetivo no puede ser, tengo que tener el control, o sea, porque la única manera es que metamos a nuestros hijos en una burbuja, metamos ahí, no salgan, se aíslen del mundo y ya está, ¿no? Evidentemente, no es la manera. Nuestros hijos van a tener acceso a Internet y esto es así, ya está. El móvil no es ni bueno ni malo, es el acceso a Internet que está. Entonces, lo que sí vemos, es verdad que el deseo, por lo que os decíamos, ¿no? En la etapa de la adolescencia, y aquí hay una horquilla muy amplia en la que, bueno, pues igual que el desarrollo fisiológico, ¿no? Al final unos niños a los 11, otros a los 14, depende. Pues a nivel el deseo sexual le pasa un poco igual. Es decir, al final el deseo se puede desarrollar y se va desarrollando en etapas de la adolescencia. ¿Qué pasa? Que lo que tú comentas, ¿no? La realidad que tenemos es que a nuestros chicos se les está poniendo una realidad para la cual no están preparados muy pronto, excesivamente pronto. ¿Cómo controlamos esto? Ya no es no te doy un móvil, sino lo que os digo, hablando de esto. Ponían por aquí, yo creo que al hilo un poco, Marisabel, de lo que tú comentabas, ¿no? A mí me resulta muy difícil empezar a hablar con mi hijo de 11 años, ponía con el de 13 sí, pero con el de 11 no. Quizá a lo mejor el de 11 es un poco más introvertido, no sabemos cómo empezar la conversación. Mirad, con adolescentes no vamos. Es muy difícil, puede ser que sí, dependiendo también de la edad y del proceso madurativo y de cómo sean nuestros hijos, cada persona es de una manera. Pero es más difícil, no podemos pretender tener una conversación como la tenemos con un adulto, ¿no? Sentarnos a hablar de un tema. Esto nos cuesta porque la respuesta del adolescente es, ahí que sí, ya lo sé, papá, déjame, ¿no? Es un poco así, es como, ahí déjame. Siempre es así. No pasa nada. No pretendáis tener conversaciones de 45 minutos sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, porque esto no va a pasar. Pero sí empezar a dar píldoras de información. Oye, cuando salga una noticia en la tele, cuando tú veas un vídeo en Instagram, se lo pasas a tu hijo. Oye, ¿qué piensas de esto? Porque fíjate, aunque os inventáis la información, porque es que he oído que hay, no sé, da igual, os lo inventáis, pero empezáis a generar una conversación a ver qué cuentan. Y a lo mejor te van a dar una pinza. Sí, bueno, eso le pasa a una amiga de mi clase y se coge y se pira. Bueno, vale, pues ya está. Pero poquito a poco vamos a ir dejando píldoras, porque al final lo que estáis haciendo con esto es darle la información de, oye, puedes contar conmigo si pasa algo de esto. Porque lo que digo, al final es un entorno en el que yo entiendo que como papás o mamás es como, ostras, menudo mundo, ¿y cómo sujeto yo esto? ¿Por dónde lo cojo? Si es que esto se me va. Bueno, es que no podemos pretender, ¿no? Tener el control de Internet es una cosa imposible. Por eso yo os decía, oye, tener ciertas normas, sí, esto es importante y a medida que nuestros hijos vayan creciendo, no es lo mismo un chaval de 18 que uno de 12, evidentemente, ¿no? Pero a medida que vayan creciendo, bueno, vamos soltando un poquito más la cuerda. Pero es importante que haya normas, que haya un control en el acceso a Internet. No podemos tener, yo tenía un padre que me decía, bueno, es mi hijo con 12 años, cuando se va a la cama, pues se va con el móvil. Claro, unos problemas en el colegio, porque evidentemente no dejaba el móvil, se acostaba a las 4 de la mañana. Claro, si tú estás dejando a tu hijo con el móvil a las 10 de la noche en la cama, pero tú le estás pidiendo a un adolescente de 12 años que corte algo que a nivel dopaminérgico, ¿no? A nivel cerebral es muy estimulante. No lo cortamos los adultos, lo va a cortar un chaval de 12. Claro, entonces tenemos que poner normas en esto, por ejemplo. Y luego también, claro, Lara, como hablabas, ¿no? Que uno de los objetivos es que al final ellos en su vida también pongan esos límites y puedan tomar decisiones. Entonces yo creo que me imagino que en ese modelaje, o sea, actuar como modelos de personas que estamos poniendo límites, eso también les va a ayudar el día de mañana cuando nosotros no estemos ahí y ellos sean los que tengan que poner esos límites. Total, o sea, yo no le puedo decir a mi hijo, no te sientes en la mesa con un móvil que estamos comiendo mientras yo estoy cogiendo el móvil. Claro, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más básico. No podemos hacer esto, ¿no? O sea, no, yo tengo que dar ejemplo y decir, no, el móvil va fuera, o cuando estamos sentados en una mesa con gente, el móvil va fuera. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente, al margen de la pornografía, estamos viendo verdaderas adicciones a los teléfonos móviles, ¿no? De hecho, hay un documental muy bueno que se llama Pornografía, no me acuerdo, si quieres, Marisabel, te lo puedo pasar por si lo quieres compartir. Es un documental muy bueno que habla sobre los efectos de las redes sociales y del móvil en los cerebros de nuestros chicos y chicas, ¿no? Que son muy pequeños. Entonces, estamos viendo verdaderos enganches, porque al final no deja de ser una droga que actúa como una droga a nivel cerebral. Sí. Entonces, el otro día precisamente también escuchaba un podcast. Raúl, lo compartimos, vale. Vale, sí, yo te comparto ese capítulo de ese podcast, exacto, y hablaba de la pornografía como una adicción. Entonces,
Sí, sí, No sí, no, siempre, súper o sea, no interesante. siempre Sí, no siempre, no siempre exacto, termina pero se derivando en una puede, adicción. exactamente, se puede, ¿no? Sí. Convertir en una adicción. Estupendo. Bueno, creo, Lara, nos hemos despistado las dos ¿Había charlando. alguna cosita Creo que hay por alguna aquí? preguntita más, ¿verdad? Por aquí, Sí, ¿con qué edad Camelia, empezáis a creo. dar estas charlas a los niños? Mi hija va a empezar eso el próximo curso, muchas gracias. Pues bueno, aquí quizá María Isabel te puede informar más. Yo he estado en algún cole en el SEC dando, pues mira, en quinto y sexto de primaria hemos estado hablando de estas cosas también. Sé que es verdad que sí que se dan cositas, normalmente el departamento de enfermería, ¿no? Que da un poco esa charla, un poquito ese taller de cambios corporales y lo que les va a pasar a los chicos y chicas a nivel corporal. Y luego muchos coles, ya digo, María Isabel, tú puedes contestar mejor, sí que está yendo, por ejemplo, la policía a hablar de todo lo que tiene que ver con los riesgos de Internet, las redes sociales, no tanto desde la pornografía, os podéis imaginar, ¿no? La policía habla más desde el riesgo de Internet, los delitos, ¿no? Lo que puede implicar. Y eso sé que en algunos coles sí que se está haciendo ya en primaria, en últimos cursos de Sí, primaria. exacto, exacto. En nuestros colegios sé que exactamente están súper concienciados con esta temática y bueno, pues siempre intentamos aportar este tipo de información para que nuestros alumnos crezcan con esta conciencia y todo lo que podamos hacer para apoyarles desde los colegios lo vamos a hacer, como ofrecer también este tipo de charlas a las familias para que también de igual manera que se interviene en los colegios podamos intervenir también en casa para poder acompañar, como siempre Lara tú has indicado, acompañar a nuestros alumnos a desarrollar su identidad de la manera más saludable posible. Y ese es nuestro objetivo sin duda. Así que Sobre todo sí, a sí, que tomen decisiones. Yo creo que lo más importante que exacto, nos tenemos que llevar aquí exacto, es que empiecen a tomar exacto. decisiones. Sí, No tienen 5 años ya, ¿no? Ya son sí, más sí, mayores, sí. que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a saber lo que me va bien y lo que me va Mm, mal. mm, Y sobre todo la capacidad de poder hablar con nuestros hijos, repito, no es mm, una conversación. Habrá veces que mm, sí, ok, perfecto, pero hay otras veces en mm. las que nos va a costar mucho más. Entonces Sí, aquí es utilizar noticias, comentarios, cositas. "Oh, pues fíjate que me he sí, encontrado con la sí, vecina y me ha contado, ¿no? Que te lo inventes, no pasa nada, pero tú sí, lo lanzas ahí. Y entonces a ver qué sí. pasa, ¿no? Y si hay cierta confianza, si Mm. poquito a poco podrán ir hablando de todo este tipo de cosas.